Bueno, vamos a iniciar. Y pues seguimos la analogía, ¿no? Porque particularmente el capítulo anterior teníamos una analogía entre el término inductancia y el término capacitancia. Particularmente vimos que los capacitores eran dispositivos que podían, aparte de acumular carga, pues podían acumular energía eléctrica. En el caso de un inductor, que son aparatos o análogos en este caso, son aparatos o dispositivos que o que son capaces más bien de acumular energía magnética. Digamos, en ese sentido se va a establecer la analogía. Quizás el punto más importante, la deducción de energía, de la fórmula de energía que solo la voy a comentar, es que para el caso de una perdón, para el caso de la energía eléctrica, partimos de una carga puntual, ¿no? Calculábamos la energía teníamos un cuerpo, una distribución y dividíamos esa distribución en cargas puntuales, calculábamos la energía de una carga puntual y a partir de ahí podemos entonces, o se extendía la fórmula que la mayoría recuerda, ¿no? Pero en el caso de la energía magnética yo no puedo hablar de una carga puntual directamente. No puedo hacer ese sentido de agarrar mi circuito y tomar una pequeña porción, es decir, a una pequeña parte de corriente, quizás a partir o querer hacer una demostración similar a la que se hizo en el capítulo 7 no va a ser posible. En todo caso, hay varias cosas que deben ustedes verificar. La lectura que hace el inicio del capítulo 18, pero quizás voy a partir definiendo directamente. En este caso, la energía magnética es igual a un medio para un conjunto de circuitos. Digamos, si considero n circuitos, cada uno llevando una corriente I. Digamos, aquí voy a dibujar cuatro, tendría E1, E2, E3, E4 en ciertas direcciones y considero pues que este es el circuito 1, el circuito 2, el circuito 3 y el circuito 4. Recordemos que el flujo magnético sobre un solo circuito debido a los otros, digamos el flujo sobre el circuito J, ese flujo se puede escribir o cada flujo se puede escribir como la sumatoria para J hasta N de la inductancia mutua entre los dos circuitos por la corriente del circuito J, perdón, del circuito K. O sea que todos los flujos se pueden escribir en términos de la inductancia mutua y de la corriente de cada uno de los circuitos. Esto quizás se comentó en el capítulo anterior. Quizás si se parte de la idea es muy similar como lo que ocurría en el caso del potencial, ¿no? Para un conjunto de conductores que quedaban expresados en términos de los coeficientes P y de las cargas de cada uno de ellos.
o viceversa, porque se podían expresar ya sea unos en función de otros, o al revés. Pero en este caso, para ese conjunto de n circuitos, lo que tendríamos entonces es esta expresión que depende de la energía magnética de las corrientes, dependiendo cuántos circuitos sean, de la inductancia mutua, y hay un factor ahí de un medio que viene a ser similar, aunque de repente en el libro ese factor de un medio lo obtiene de otra manera, pero aquí se podría entender como pues no hacer un conteo doble de los términos que están acá. O sea que el término este, contarlo solo una vez porque estoy viendo básicamente todas las interacciones, es decir, cada circuito con todos los demás. Entonces, para no contar, por así decirlo, dos veces cada interacción, colocamos el factor medio. Aunque en la demostración, eso quiero que ustedes lo vean, la deducción que hace Bagnes, quizá en otros libros hacen un cálculo diferente, pero ellos el factor de un medio lo, lo obtienen de una manera diferente, no considerando un factor de arreglo para no hacer un doble conteo. En todo caso, esa energía magnética, dado que el flujo se puede escribir de esta forma, y lo que tengo aquí es la sumatoria, particularmente la sumatoria, voy a ponerla, bueno, una sumatoria, digamos, de la inductancia mutua por la corriente del circuito K, entonces puedo hacer una combinación de ecuaciones y decir que la energía magnética de todo el sistema de n circuitos es un medio de la sumatoria del flujo sobre el circuito J por las corrientes, por la corriente de ese circuito. En todo caso, déjeme ver, perdón, aquí es K, porque es el efecto de todos los demás sobre él. Entonces aquí estoy tomando la que no es. La fórmula está bien, solo que la que sombría es la que no. Es la sumatoria de J hasta N, la sumatoria de K hasta N. Entonces, el factor de sumatoria por la inductancia mutua y por la corriente de cada uno de los K otros circuitos, eso es igual al flujo, por lo tanto, puedo escribirlo de esta forma. Notemos que escrito de esa forma tiene similitud con la energía para la energía eléctrica. En el caso, recordemos que quedaba una expresión para una carga puntual, ¿no? O para un conjunto de cargas puntuales, quedaba una expresión, un medio de una sumatoria del potencial de los otros conductores en un punto multiplicado por la carga de cada partícula. En este caso, esa fórmula análoga del capítulo 8 es la número 7.6. ¿Sí? Bueno, en todo caso, como eran cargas puntuales, aquí sería el potencial sub J y Q sub J. Quiero hacer esa diferencia, ¿no? Y tratar de hacer la phi del flujo bastante diferente. Quizás ahora sí resaltar esa diferencia con la phi del potencial. Bueno, regresando entonces al caso el caso magnético, porque vean la fórmula es análoga, solo que en este caso, para la fórmula del caso de la energía eléctrica,
se parte para una carga puntual. Para el caso de la energía magnética, pues no se puede hacer eso, entonces se hizo la deducción análoga que estoy, digamos, no obviando porque igual se lo estoy dejando a ustedes que lo puedan ver. ¿Qué sucede ahora? Que si ya tengo el flujo, entonces puedo recordar, puedo recordar además que el flujo lo puedo obtener de dos formas. No puedo obtenerlo ya sea con la integral del B punto dA, en este caso sobre el circuito J, o bueno, en general lo voy a poner directamente, ya vamos a establecer a qué circuito me refiero, pero el flujo magnético lo puedo establecer así, o también recordemos que puedo escribirlo como la integral de línea de A punto dB. De manera que mi energía magnética puede ser expresada en cualquiera de esas dos integrales. Particularmente me voy a quedar o la voy a dejar expresada con la integral de línea que aparece el campo A. Entonces queda un medio de la sumatoria sobre J del flujo, que es la integral de línea, sobre el circuito J por el campo en el punto J, punto DDR J, por la corriente. Bueno, voy a poner la corriente acá. Para cada uno de los circuitos. De igual forma puedo expresarla con la integral del campo B, pero es quizás lo más usual o lo más recomendable dejarlo así. Porque al tener, y la idea de tener el campo A, es que lo que observo es que estamos considerando circuitos filamentales, pero esto justamente es un elemento de corriente. Entonces, el tener ese elemento de corriente quiere decir que voy a poder pasar al caso donde tenga una corriente superficial o donde tenga una corriente volumétrica. Por eso es que quizás se prefiere utilizar esta versión en vez de la del campo B, porque la del campo B no va a posibilitar tener ese elemento de corriente. Preguntas hasta ahí. Le voy entendiendo. Ok. Otro punto importante es que si yo regreso a la expresión esta, que tiene que en términos de la inductancia mutua, la voy a volver a escribir acá, es decir, tengo más bien esta de acá, la inicial. Es decir, tengo la energía
que es un medio de la sumatoria La ventaja de esta expresión es que habla de términos globales, ¿no? Es decir, porque las cantidades de inductancia mutua y de corriente son términos globales, es decir, que no me queda aquí ninguna integral a diferencia de la anterior. Pero lo que sí podemos ver, por ejemplo, es que si fuesen n igual a un circuito, o sea que si tengo un solo circuito, lo que me queda son dos sumatorias. Hago la sumatoria, por ejemplo, para acá, hago la sumatoria para n, y lo que me queda es un medio de m sub 1, 1 por la corriente 1 por la corriente 1, pero claro, el m sub 1, 1 es la inductancia mutua. Perdón, el M11 es la inductancia mutua, pero como estamos hablando perdón, como estamos hablando del mismo índice, entonces esta inductancia mutua sería la autoinductancia. Igual la corriente quedaría la misma, o sea que tendría la energía de, podemos decir, la interacción entre un circuito consigo mismo. Aquí le voy a poner L por la corriente 1 al cuadrado. En realidad la corriente que esté, digamos que lo voy a llamar solamente I. Entonces tendría un medio de I al cuadrado. Y repito, el término L es la autoinductancia y por lo tanto al término este se le suele llamar la autoenergía. Notemos que en el caso electrostático, cuando teníamos la energía de interacción entre distribuciones, entendíamos por autoenergía el efecto de pues cada diferencial de carga de la distribución consigo mismo. Es decir, cada distribución de carga de una distribución con todos dentro de la misma distribución. Aquí sería algo más o menos similar, siendo ese el efecto de energía directamente relacionando la interacción del objeto, del circuito en todo caso, consigo mismo. Si tenemos dos circuitos, n es igual a 2, tendría la energía magnética igual, perdón, vean que tengo que hacer una sumatoria. Primero tengo que hacer la sumatoria ya sea en K, digamos lo voy a plantear. Tendría sumatoria desde J igual a 1 hasta 2. Sumatoria desde K igual a 1 hasta 2 por MJK y sub J y sub K. Entonces, en este caso, para hacer la doble sumatoria, primero hago la sumatoria en un índice. En este caso, digamos que hago la sumatoria en K. De manera que me queda un medio de la sumatoria desde J igual a 1 hasta 2 y acabo la sumatoria cambiando primero K por 1. La J, el índice J no lo cambio. Luego cambio K por 2. Si ahora hago la sumatoria en J, es decir, voy cambiando la J por 1, primero en cada término cambio J por 1, luego cambio J por 2.
Aquí cambio J por 1, luego cambio J por 2. Si hago una simplificación, puedo ver que dado que la inductancia mutua es simétrica, entonces el término este, el 1, 2, es igual al 2, 1. Al hacer la suma quedaría un 2, ese 2 se cancela con el 1 medio, entonces puedo separar, en este caso, 1 medio de m1, 1 y 1 al cuadrado, más m1, 2, o coloco m2, 1 y 1 por i2, más 1 medio de m2, 2 por i2 al cuadrado. En este caso, al m1, 1 le puedo llamar, que es la inductancia mutua, le puedo llamar la autoinductancia L1 y al otro le puedo llamar la autoinductancia L2. Entonces lo importante es que si solo son dos circuitos, tengo un término, o bueno, dos términos de autoenergía, es decir, la energía de interacción del circuito consigo mismo, del circuito 1. Tengo otro también de autoenergía, que es, pero para el circuito 2. Y tengo un término de energía de interacción entre los dos circuitos. Entonces, la energía magnética, pues podemos ver que considera todas las autoenergías de cada uno de los circuitos, que puede ser una cantidad arbitraria, pero además considera también los términos de energía de interacción entre dos circuitos, cualesquiera dos. En este caso, como solo son dos, tendríamos el término de acá. Y notemos que la energía de interacción nos lleva a ese factor de un medio y que la energía de interacción, pues lo que aparece al frente es la inductancia mutua. Luego ustedes podrían obtener, dado que tienen en el caso de un circuito en el que tienen dos, también podrían obtener una expresión para tres, etcétera. En realidad, lo que normalmente vamos a trabajar va a ser con dos o con uno solo. Es decir, vamos a trabajar con términos de energía de interacción y con términos de autoenergía. Si regresamos acá a la integral, aquí evidentemente la suma eh, está para todos los circuitos. Podemos considerar directamente el término individual. De manera que esa expresión, si yo la dejo en términos de el elemento de corriente para el caso superficial y el caso volumétrico, me queda lo siguiente, es decir, la energía en el primer caso tendría un medio de la integral de A punto, el elemento de corriente, lo voy a poner así, I de dr sobre el circuito, o tengo la integral de un medio del A punto K de dA sobre la superficie en la que está distribuida la corriente, o un medio de la integral de A punto J diferencial de volumen. Entonces, la diferencia que aquí estoy considerando
a que esta es únicamente la energía de un único circuito, porque vean que, como en el término este, tengo que ir agregando para cada circuito, es decir, J igual a 1, más J igual a 2, más J igual a 3, esa sería la energía de, o la contribución, mejor digámoslo así, la contribución de la energía para un solo circuito. Ojo, en ese caso, tenemos que entender que esa contribución no es directamente la autoenergía. Es decir, aquí tengo, bueno, pensémoslo así. Por ejemplo, aquí tengo dos circuitos, pensémoslo así, tengo dos circuitos y sabemos que son tres términos. Una autoenergía, energía de interacción y otra autoenergía. Pero si yo veo esta expresión, como solo son dos circuitos, al final de cuentas aquí solo tendría dos términos. O sea, si fueran filamentales, tendría esto, en este caso, la integral sobre, digamos, el circuito 1, escribiría A1 punto y 1 DDR1, más el otro término, que es un medio de la integral de A2 punto y 2 DDR2. Entonces vemos que el término S no es autoenergía, sino que la energía la puedo ver, en este caso, como la contribución por circuito. Repito, la energía la puedo ver como en el lado derecho de esta ecuación es la contribución por circuito. Y tengo entonces dos términos de este lado igual a tres términos del otro. Quiere decir entonces que en esa contribución por circuito, pues al sumar las dos cantidades, ahí está considerando que el resultado va a dar las dos autoenergías y la energía de interacción. Pero no es que eh, uno solamente va a ser, por así decirlo, la autoenergía, no. Cuando tengamos un circuito, ahí sí, porque si regresamos aquí a un solo circuito, entonces la otra sumatoria quedaría un medio de la integral de A punto DDR en ese circuito. O sea que si estamos hablando de que solo es un circuito, cuando haga esta integral al tener un solo circuito, sí tendría entonces que es igual a la autoenergía. Pero ya cuando estoy considerando la energía de un sistema formado por dos circuitos, ya los dos términos, cada uno no es autoenergía. ¿Por qué? Porque es decir que lo que sume del lado derecho va a ser lo que sume del lado izquierdo, pero no es una igualdad, por así decirlo, término a término. Lo puedo llamar entonces en general la contribución de la energía del circuito tal. Si estamos hablando de un único circuito, entonces sí tendríamos la autoenergía. Entonces, esa contribución de un circuito a la energía, que igual la puedo denotar eh, así, en el supuesto que solo sea es decir, que tengamos un solo circuito, tendríamos tres tipos de contribuciones. ¿Cuál es el problema? El problema de esta ecuación es que en este caso, ya sea que tenga la corriente filamental o que tenga una corriente superficial o que tenga una corriente volumétrica. La situación aquí, o el detallito es que tengo que integrar y en el caso de A, como aparece en la integral a punto ddr o a punto k o a punto j, lo que debo conocer es a en cualquier punto dentro del circuito. Es decir, que debo conocer a en cualquier punto de la línea
debo conocer A en cualquier punto de la superficie y debo conocer A en cualquier punto del volumen. Y eso pues estarán de acuerdo que no siempre se puede hacer. En ese sentido, hemos visto realmente que hay problemas, muy pocos problemas, donde podemos conocer el campo A en todo punto. Y esto es completamente análogo al caso de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque nos quedaba la expresión potencial por densidad de carga. Básicamente debíamos tener el potencial escalar en todo punto del espacio, bueno, de la distribución de carga en ese caso, para poder calcular la energía. Aquí debo conocer A en cualquier punto dentro del circuito. Y eso es algo, perdón, que no siempre se puede hacer. En realidad hemos visto contados los ejercicios donde podemos encontrar el campo A en todo punto. Y esos problemas donde podemos encontrar el A en todo punto son básicamente los problemas donde podemos calcular el B en todo punto. Únicamente en esos problemas entonces vamos a poder hacer el cálculo de la energía mediante esta forma. Si ya me dicen los circuitos, es decir, si me dan los circuitos y me dan los valores de inductancia mutua y de la autoinductancia, pues es evidente que si tengo todo esto, en el caso del lado izquierdo de la ecuación, pues ahí sí, no teniendo las inductancias mutuas, la autoinductancia, tengo las corrientes, puedo calcular energía, pero de esta forma va a ser complicado puesto que no conocemos el campo en todo punto. Y en realidad, pues pueden observar que para los circuitos es quizás más simple poder medir las corrientes y los factores de autoinductancia que medir el campo A. Ahora, ¿para qué hacer esto? Bueno, porque una de las conclusiones que se hizo en el capítulo 7 fue que se dijo, ok, bueno, de que en el caso de un capacitor, se podía acumular energía eléctrica y esa energía eléctrica estaba pues acumulada en los campos, en el campo eléctrico. Particularmente se quiere ver aquí si un dispositivo, en el caso de un inductor, pues va a poder almacenar energía magnética en los campos y particularmente en el caso del capacitor se almacenaba en el campo eléctrico y aquí pues vamos a probar bajo ciertas consideraciones que la energía magnética se va a acumular en el campo de inducción B. Entonces, si partimos del caso volumétrico, por ejemplo, yo tengo bueno, le estoy poniendo trayectorias cerradas, pero voy a corregir acá porque no son cerradas, es decir, aquí es una superficie y aquí es un volumen. La corrección ahí. Ok, si considero entonces esa energía para un único circuito, que tenemos una densidad de corriente volumétrica J, puedo escribirlo en todo caso J.A. Voy a poner J en cualquier punto y el campo A en cualquier punto. Esto evidentemente es una integral en el volumen donde está distribuida esa corriente, o donde tenemos esa densidad de corriente más bien. Ahora, normalmente lo que podemos entender es que, claro, la integral se hace sobre ese volumen porque, claro, ahí tenemos un J en el circuito, pero luego fuera de él, el J vale cero porque no tengo un movimiento de carga, únicamente la carga está moviéndose dentro del circuito. Por lo tanto, yo puedo escribir esto como un medio de la integral
en el circuito de JR.A más un medio de la integral de J, por decir así, afuera del circuito, que evidentemente es cero. Pero que entonces tengo una suma de dos integrales y decir que esa energía la calculo directamente como la integral en todo el espacio. Y esto es algo que se hacía también en el capítulo 8. Perdón, en el capítulo 7. Es decir, aunque yo escriba la integral en todo el espacio, veamos que solo va a tener sentido en el circuito porque fuera del circuito el j vale 0. Solo que se hace, digamos, por mera conveniencia. Entonces, aunque diga todo el espacio, en realidad se va a reducir dentro del volumen, dentro del circuito, porque solo ahí tiene sentido, solo ahí está establecida el valor de J. La mayoría recordará una deducción que se hizo en 321, donde teníamos, ya lo voy a comentar por acá, teníamos la expresión de la energía magnética inicial, energía, perdón, eléctrica inicial, o sea, la primera fórmula que salió, que era el potencial en todo punto por la densidad de carga en todo punto, diferencial de volumen en todo el espacio. Y en ese caso es igual, no se definía en todo el espacio, puesto que la densidad de carga fuera de la distribución era cero, por lo tanto la integral se reducía a únicamente dentro de la distribución. Pero que bajo ciertas condiciones, era igual a epsilon 0 sobre 2 por la integral de e cuadrado diferencial de volumen, y aquí me quedaba en todo el espacio. Pero en este caso decimos que no siempre es cierto. ¿Recuerdan bajo qué condiciones se daba esa igualdad? Cuando cuando R se hacía infinito, el potencial era cero, me imagino. Teníamos un producto que era el campo por el potencial, por el diferencial de área, y eso debería tender a cero, puesto que el comportamiento del campo normalmente es que se comporta o tiene un comportamiento es de 1 sobre r cuadrado, que el potencial tiene un comportamiento normalmente de 1 sobre r, y que el diferencial de área se comporta como r al cuadrado, o sea que al multiplicar los tres, el comportamiento es de 1 sobre r, y que si estamos, porque se toma dentro de la demostración, se toma un límite cuando r va infinita, entonces para r muy grande, esto tiende a cero. Y lo que uno decía es que este producto en el infinito debería tender a cero. Si se cumplía eso, entonces esto era cierto. Si no se cumplía eso, que hay problemas donde se cumplía, ¿no? Normalmente en el caso 321, en las esferas se cumplía siempre esto. En los cilindros habían problemas que sí y habían problemas en que no. Al final de cuentas, que este producto tendiese a cero para valores grandes, dependía
exclusivamente de la densidad, o sea que había densidades que, que el problema verificaba esto y otras que no, aún siendo problemas con una distribución de tamaño infinito. Aquí va a suceder algo análogo, lo que tengo es la expresión un medio de la integral de j.a diferencial de tau en todo el espacio. La demostración está en el libro, van a ver que son los mismos pasos, es decir, la misma idea, solo que en este caso, en esta demostración, pues en algún momento se usaba que el campo E era igual a menos el gradiente de, de ρ, de phi, perdón, del potencial escalar, y también se usaba el hecho de que la divergencia de E era la densidad de carga sobre epsilon cero. Eso es lo que se usó en esta demostración. Entonces aquí vamos a usar, número uno, el hecho que el rotacional de B es mu sub 0 por J, y vamos a usar que B es el rotacional de A. Digamos que son las ecuaciones auxiliares equivalentes a las que se usaron en el caso del campo eléctrico. Entonces, si usamos la demostración de la misma forma, vamos a llegar a la conclusión de un término, porque la energía es un medio de la integral en todo el espacio de, en este caso, b cuadrado sobre mu sub 0, diferencial de volumen. Nuevamente, esa expresión no siempre es cierta. Y va a ser válida cuando tenemos un producto, en este caso A, bueno, voy a escribirlo A, B y un diferencial de área. La situación aquí es que lo que normalmente ocurre es que si tengo que en el caso del campo A, el comportamiento es de la forma 1 sobre R, el campo B es de la forma 1 sobre R al cubo, perdón, al cuadrado, igual que el campo eléctrico, es una ley de cuadrado inverso, y el diferencial de área es de la forma perdón, de la forma R al cuadrado. Y aquí hay que aclarar lo siguiente. Lo que sucedía es que esto depende, ¿no? En algunos casos, el campo A y el campo B van a cambiar, no va a ser una dependencia de 1 entre R. Solo pensemos en el caso del campo de una línea infinita. El campo B más bien depende de una distancia R y el campo A depende de un logaritmo. Pero claro, esta es una estimación quizás de lo que puede pasar en el peor de los casos, es decir, que no haya ningún tipo de cancelación. Pero podría haber una variación, en este caso, de que el A dependa entre 1 sobre R cuadrado, que el B dependa entre 1 sobre R al cubo, o entre 1 sobre R. Pero digamos, en el peor de los casos sería esto. La situación es que si el producto de estos tres, independientemente de la forma que estén variando,
se hace cero o tiende a cero para valores muy grandes, entonces lo que tendríamos es que esta expresión es igual. O sea, ahí sería válida. Entonces tenemos la misma situación. Si el producto del campo A, el campo B, el diferencial de área para valores muy grandes tiende a cero, entonces tendríamos una igualdad, podríamos calcular la energía magnética de dos formas. En el caso de que sea válida la fórmula al lado derecho, podemos llamar a la expresión b cuadrado sobre 2 mu sub 0, le podemos llamar una U minúscula. En este caso sería una densidad de energía magnética. O en algunos casos se le suele llamar presión magnética, porque recordemos que las unidades, así como en el caso de la densidad de energía eléctrica, que era la UE minúscula, que es E cuadrado sobre 2 perdón, epsilon 0 sobre 2 por E al cuadrado, las unidades de esta densidad eran Newton sobre metro cuadrado, que se podía escribir como pascales y por esa razón algunos libros le llaman presión eléctrica, a esta se le puede llamar inclusive presión magnética, pero para fines prácticos es simplemente densidad de energía magnética. La situación es que evidentemente cuando esta forma no se cumpla, es decir, si hay un problema que no cumple esta condición, pues obtenemos resultados diferentes. Solo que en ese caso, como son quizás la cantidad de problemas donde vamos a poder utilizar o compararnos los dos términos, quizás podemos considerar en primer lugar al término este, sea la igualdad o no, podemos utilizar o llamar al término esto la energía asociada con la autoinducción. O más bien, asociada con la inducción. Entonces, si en un ejercicio nos están pidiendo la energía asociada con la inducción, pues básicamente nos están pidiendo que calculemos la energía de esta forma, aun cuando la expresión no, es decir, aun cuando la igualdad entre energías no sea cierto. O sea, si me piden la energía asociada con la inducción, me están pidiendo el término este, que no me va a dar la energía del sistema. Es una forma de decir, calcule únicamente la energía de esta manera, independientemente si es igual a lo que está en el lado izquierdo o no. Otras situaciones se podrían dar también, es que en este caso que no se dé la energía, la igualdad no se dé en las ecuaciones, entonces el término del lado izquierdo podría ser, del lado derecho, perdón, podría considerarse como que es una aproximación de la energía. Es decir, no es la energía exactamente porque la igualdad no se cumple en algunos casos, pero podríamos llamar directamente a eso como una aproximación de la energía. O sea que este término se le puede llamar, en primer lugar, la energía asociada con la inducción, o se le puede llamar una aproximación de la energía, en el caso de que no sea la cierta la igualdad de arriba. Y por eso que en algunos problemas suelen
preguntar justamente eso, cuál es la energía asociada con la inducción. Preguntas hasta ahí. ¿En qué geometrías será siempre válida esa, la del lado derecho? Por ejemplo, en la eléctrica era esferas. Entonces aquí Eh, Cuando se cumpla esto. Sí, lo que pasa es que en esfera se cumplía siempre. Ahora acá hay problemas, porque es que pensémoslo así, ¿en qué problemas podemos calcular el campo B en todo punto o el campo A en todo punto? Únicamente los problemas de cilindros infinitos, planos infinitos y quizás una componente de, en el caso de los del solenoide o del toroide, solo en esos casos. La situación es que en el caso de los cilindros infinitos, pues puede suceder que esto no se cumpla. Ahora, ¿de qué depende? Depende de la densidad de corriente, depende de J. O sea, puede haber algún problema que aun cuando sean cilindros infinitos, eh, cierta densidad J haga que esto sea cero y se cumpla la igualdad, o tengamos otra densidad J que eso no sea cierto y la igualdad no se cumple. Pero en esos casos, porque las opciones son más limitadas que en el caso del campo eléctrico, de la energía eléctrica, entonces es por eso que los ejercicios suelen preguntarlo así. La energía asociada con la inducción, entonces sería el término ese independientemente si la igualdad, o sea, si esta igualdad se cumple o no. Se me pide energía asociada con la inducción, me están pidiendo esto, o me pueden decir, calcule la energía de forma aproximada. ¿Por qué? Porque quizás va a ser más simple arrancar de acá, puesto que lo primero que encontramos casi siempre es el campo B. Cuando sea un problema de conocer el campo B en todo punto, conociendo el campo B, luego encontramos el campo A. Pero repito, en algunos problemas, si calculamos los dos lados, nos vamos a dar cuenta que no son iguales, pero en este caso hay que ver qué se pregunta. Si preguntan la energía, bueno, ahí tenemos que utilizar la fórmula correcta que dé la energía, ya sea la de la derecha o la izquierda, en el caso de que sean iguales. Si solo pide la energía asociada con la inducción, no va a importar si los dos lados de la ecuación son iguales, sino simplemente agarro ese término y calculo esa integral. Entonces aquí los cilindros infinitos, se puede cumplir esa igualdad, en algunos casos sí, en otros no, pero depende de cuánto sea la densidad de corriente J. ¿Más preguntas? ahí el mu sub cero se podría sacar, ¿va? Ah, sí, lo pueden sacar. Ah, ok. Ah, ya lo entendí entonces. No sé si se conectó alguien más. No, parece que solo está usted. Bueno, después solo falta una parte de forma similar a lo que se consideraba en el capítulo 7, fuerzas sobre conductores, eso justo estaba en la parte de energía en el capítulo 7, entonces aquí sería hablar ahora de fuerzas entre circuitos, que es lo que faltaría para culminar la teoría del capítulo 18. Bueno, entonces hay que estar pendiente en el aula virtual y hay varios videos del capítulo anterior. Igual ya voy a empezar a subir material de el capítulo 18. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el miércoles. Ok, Que pasen gracias. buenas noches.